¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos están viendo? En esta oportunidad vamos a darle prioridad a este libro precioso, la Biblia, que nos enseñe y que nos hable nuevamente como lo hace con cada persona, con cada hermano que está exponiendo la palabra, y esperemos en esta ocasión que así también sea. En el video anterior que estamos hablando del perdón, hablamos de otorgar el perdón y recibir el perdón. Y qué gran bendición para cada uno de nosotros recibir y dar perdón entre amigos, entre hermanos, entre personas y sentirnos aliviados. Hoy vamos a ver el perdón, pero desde el punto de vista bíblico del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ya no es el perdón el cual yo doy, sino el cual recibo de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra perdón viene de tres raíces diferentes, y el concepto del perdón se expresa principalmente por medio de palabras que transmiten la idea de la expiación o perdón. Frecuentemente se emplea en relación con los sacrificios, es decir, el perdón de pecado, la expiación de los pecados relacionado con el sacrificio de animales, derramamiento de sangre, para justamente limpiar los pecados. Debemos tener presente que la idea del perdón se transmite en el Antiguo Testamento de un modo muy gráfico, para que la gente pueda entender, comprender en su mente. El Señor utilizó diferentes pasajes, por ejemplo, de Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Isaías 38:17 dice que borró las transgresiones del pueblo. En Jeremías 31:34 el Señor dice, no me acordaré más de su pecado. Y en Miqueas vemos que echará en lo profundo del mar, Miqueas 7:19, todos nuestros pecados. Es un lenguaje tan gráfico que pone justamente en relieve cuán completo es el perdón de Dios. Y encontré justamente un paralelismo al olvido, justamente de Dios en cuanto al pecado, borrar el pecado, en el Nuevo Testamento, con un precioso versículo que se los comparto de Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermoso versículo. En el Nuevo Testamento hay varios verbos principales que debemos considerar, como por ejemplo tratar benévolamente. Otro verbo es despachar, soltar, que son precisamente las palabras originales de las cuales habla el perdón. Pero en Romanos 3:25, que acabamos de leer, el sentido es que Dios pasa por alto los pecados anteriores. Decíamos que el perdón humano es que te perdono pero no me olvido. Sin embargo, cuán precioso es ver cómo Dios ya nunca más dice, me acordaré de tus pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Igualmente en Mateo 26:28 encontramos que la sangre de Cristo fue vertida por muchos, derramada para la remisión de los pecados. En Hechos 5:31 dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El perdón descansa básicamente en la obra expiatoria de Cristo, lo que equivale a decir que es un acto de pura gracia. La única manera que se podía quitar el pecado del pecador es derramando la sangre del Cordero inocente Jesucristo, que fue anunciado por Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese versículo de 1 Juan 1:9 dice,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nosotros como cristianos no tenemos en cuenta este perdón, yo creo que no vamos a andar como Dios nos pide que andemos. Tenemos que recordar constantemente de dónde el Señor nos sacó y que esa sangre preciosa fue la que derramó Él por nuestros pecados. El precio fue muy alto para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de Dios. Dios jamás hubiese perdonado nuestros pecados si Cristo no derramaba su sangre por nosotros. Por eso, queridos amigos y hermanos, concluyendo en esta oportunidad, quiero decirte que cada día debemos recordar el sacrificio y el perdón de nuestros pecados. Porque si lo hacemos, obviamente vamos a vivir de una manera muy diferente. Si alguno de ustedes aún no tiene a Cristo como su Salvador, hoy es la oportunidad de entender cuál fue el precio por su pecado, por mi pecado. La sangre del Cordero inocente, Jesucristo. Y si soy hijo de Dios, entender cada día, refrescar en mi mente lo que fue el precio que se tuvo que pagar por mi pecado, y así renovar cada día para un excelente servicio a quien me amó y se entregó por mí, Jesucristo. Que Dios les bendiga.